Soy Olivia Wells, tengo 34 años, y nunca pensé que oiría esas palabras de mi propia madre. No vengas para Navidad, dijo con tanta calma, como si su hija fuera tan simple como cancelar una reserva para cenar. La conmoción ni siquiera se había asentado cuando mi hermano Jake intervino: fingiremos que no te conocemos. Así que me quedé sola en casa esa Navidad, curando mis heridas con chocolate rebajado y películas de Hallmark. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Un abogado. Ahora mi familia no deja de llamarme. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde lo ves, dale a me gusta y suscríbete, y prepárate para el drama familiar que lo cambió todo. Al crecer en Burlington, Vermont, creía que éramos la quinta esencia de la familia estadounidense de clase media. Mamá enseñaba segundo grado en la escuela primaria local, papá trabajaba como contador en una pequeña empresa, y mi hermano Jake y yo peleábamos por el control remoto del televisor como hermanos normales. Nuestra casa colonial de 2 pisos con la cerca blanca de piquete se veía perfecta en las tarjetas navideñas que mamá insistía en enviar todos los años. Pero mirando hacia atrás, las grietas siempre estuvieron allí, justo debajo del brillante acabado fotográfico. Desde mis primeros recuerdos, Jake recibió la mayor parte de la atención. Cuando marcaba un gol en su partido de fútbol infantil, mamá lo llevaba a tomar helado. Cuando yo ganaba el concurso de ortografía 3 años seguidos, mamá simplemente asentía y decía: «Qué bien, Olivia». Papá a veces me guiñaba un ojo o me apretaba el hombro, su reconocimiento silencioso de que se había dado cuenta, pero nunca se opuso a mamá abiertamente. A pesar del terreno de juego desigual en casa, prosperé académicamente. Obtuve una beca completa para la Universidad de Boston, mientras que Jake apenas se graduó de la escuela secundaria. Mamá justificaba su bajo rendimiento: «Jake simplemente no es inteligente con los libros como tú, Olivia. Tiene otros talentos». Esos otros talentos aparentemente incluían beber cerveza y jugar videojuegos, pero me guardé esa observación para mí misma. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una respetada empresa de marketing en Boston. En 5 años, estaba dirigiendo mi propio equipo y había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un pequeño condominio. Mientras tanto, Jake rebotaba entre trabajos, viviendo en el sótano de nuestros padres hasta los 27 años, cuando finalmente se mudó. Mis padres firmaron el contrato de arrendamiento de su apartamento y, como descubrí más tarde, pagaban la mitad de su alquiler cada mes. Mi madre dominaba el arte de la manipulación sutil. Nunca criticaba abiertamente mis elecciones, pero sus suspiros de decepción y sus comentarios de «solo digo» dejaban huella. Cuando rechazaba una invitación a cenar: «Supongo que tu carrera es más importante que la familia». Cuando elegía irme de vacaciones con amigos en lugar de visitarlos: «No estaremos aquí para siempre, ¿sabes?». Sus viajes de culpa eran billetes de primera clase al agotamiento emocional. Papá seguía siendo el pacificador, la Suiza de la dinámica familiar. «Así es tu madre», decía durante nuestras raras conversaciones privadas. «Tiene buenas intenciones». A menudo me preguntaba si realmente lo creía o si simplemente era más fácil que enfrentarse a la verdad. Jake absorbió la visión del mundo de nuestra madre como una esponja. A medida que entramos en la edad adulta, su derecho creció junto con su resentimiento hacia mí. Mi independencia parecía ofenderlo personalmente. «Debe ser agradable ser perfecta, Olivia», se burlaba durante las reuniones familiares. Algunos de nosotros vivimos en el mundo real. El Día de Acción de Gracias pasado marcó un punto de inflexión. Llegué con una botella de vino y mi salsa de arándanos casera, decidida a mantener la armonía navideña. Entonces mamá anunció que había ayudado a Jake con el pago inicial de un auto nuevo, un elegante BMW que costaba más que mi primer año de salario. Cuando cuestioné si eso era prudente financieramente, dado que se acercaba su jubilación, la mesa se quedó en silencio. «Bueno, no todos tenemos trabajos elegantes en la ciudad», espetó Jake. «Algunos de nosotros todavía nos preocupamos por la familia», añadió mamá, como si el éxito de mi carrera fuera una traición. Dejé el tenedor. «He trabajado duro por todo lo que tengo. Nadie me ayudó con mis pagos iniciales». «Oh, aquí vamos con la historia de éxito del autodidacta», Jake puso los ojos en blanco. Mamá puso su mano en el brazo de Jake. «No arruinemos la cena hablando de dinero». Esa noche me quedé despierta en la habitación de mi infancia,
mirando las estrellas que brillaban en la oscuridad que había pegado en el techo a los 12 años. Algo había cambiado. Me di cuenta de que no podía seguir absorbiendo sus pullas sin límites. Durante los meses siguientes, limité mis llamadas a casa a una vez por semana en lugar de a diario. Rechacé un viaje de fin de semana para ayudar a Jake a mudarse a su nuevo apartamento. Empecé a decir que no a las peticiones de último minuto para conducir las 3 horas a Vermont porque mamá realmente me necesitaba para ayudar a organizar su sala de manualidades o papá no podía averiguar cómo configurar su nueva impresora. Cada límite que establecía parecía aumentar el resentimiento de mi madre. Lo di todo por ustedes, hijos, dijo durante una llamada telefónica particularmente tensa. Lo menos que podrían hacer es estar ahí cuando los necesitamos. A pesar de todo, todavía esperaba una reconciliación. A medida que se acercaba diciembre, me imaginaba sentada alrededor del árbol de Navidad, tal vez no perfectamente felices, pero al menos civilizados. Pedí tiempo libre en el trabajo, compré regalos para todos e incluso encontré un señuelo de pesca antiguo para la colección de papá. Creía que la magia navideña podría suavizar las asperezas de nuestra relación. Mi vida en Boston se había convertido en todo por lo que había trabajado. Mi condominio en el 10º piso daba al río Charles. Mi equipo en el trabajo me respetaba. Había cultivado amistades con personas que celebraban mis éxitos en lugar de sentirlos. Mi mejor amiga, Mia, a menudo me preguntaba por qué seguía esforzándome tanto con mi familia. Suenan tóxicos, Liv, dijo durante un brunch en noviembre. No tienes que seguir prendiéndote fuego para mantenerlos calientes. Siguen siendo mi familia, respondí, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. Es complicado. La familia debería construirte, no derribarte, insistió Mia. La sangre no excusa el mal comportamiento. Cambié de tema sin querer admitir que podría tener razón. La Navidad se acercaba. Las cosas serían mejor en Navidad. La llamada llegó el 15 de diciembre, 10 días antes de Navidad. Estaba envolviendo regalos en la mesa del comedor, Bing Crosby sonando en mis altavoces, una copa de ponche de huevo a mi lado. El nombre de mamá apareció en la pantalla de mi teléfono. Hola, mamá, respondí alegremente. Estaba envolviendo tu regalo. Sobre Navidad, comenzó su voz extrañamente distante, hemos estado pensando que sería mejor si no vinieras este año. Las tijeras se me escaparon de la mano, cayendo sobre el suelo de madera. ¿Qué? ¿Por qué? Las cosas han estado tan tensas últimamente. Pensamos que todos disfrutarían más las vacaciones si nos tomáramos un descanso de todo el drama. ¿Drama? ¿Qué drama? Mi garganta se apretó. Apenas los he visto desde Acción de Gracias. Eso es exactamente lo que quiero decir, Olivia. Has estado tan distante. Jake dice que siente que ya ni siquiera puede hablar contigo sin que lo juzgues. Como si lo hubieran invocado, la voz de mi hermano apareció en la línea. Hola, hermanita. Sin resentimientos, ¿verdad? Solo queremos una Navidad tranquila. Tal vez el próximo año cuando estés en un mejor estado mental. Un mejor estado mental, repetí atónita. Sí, ya sabes, menos crítica con todos. Mamá y papá no se están volviendo más jóvenes, no necesitan el estrés. Simplemente fingiremos que no te conocemos esta Navidad, añadió con una risita, como si hubiera hecho una broma. Mi madre suspiró. No seas dramático, Jake. Olivia entiende, ¿verdad, querida? Es solo una Navidad. La conversación terminó poco después. Me senté en medio del papel de regalo y las cintas esparcidas, con las manos temblorosas. La crueldad casual de todo me dejó sin aliento. No solo me estaban desinvitando, me estaban culpando por ello. Llamé a mi padre una hora más tarde, esperando alguna explicación o apoyo. Papá, ¿qué está pasando? Mamá me acaba de decir que no vaya a Navidad. Su voz sonaba cansada. Tu madre cree que es lo mejor, Libby. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¿Sabes cómo se pone cuando se siente criticada? Y Jake ha estado pasando por una mala racha en el trabajo. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? No para mí. Mi voz se quebró. ¿Trata de entender? A veces es mejor mantener la paz excluyendo a tu hija en Navidad. Suspiró.
Debo irme. Tu madre necesita ayuda con la cena. Después de colgar, me serví otro ponche de huevo, esta vez con un generoso chorro de ron. Desplacé las fotos de la Navidad pasada, mamá radiante mientras Jaque abría el caro reloj que le habían regalado, papá trinchado el pavo, yo sonriendo demasiado brillante en el fondo. ¿Me había imaginado que las cosas estaban bien? ¿Había señales que había pasado por alto? A la mañana siguiente llamé a Mía. ¿Hicieron qué?, exclamó después de que le expliqué. Eso está más allá de lo estropeado, Liv. Tal vez tengan razón, tal vez he estado juzgando. Deja de decir eso ahora mismo. Te están manipulando. Ven a mi casa para Navidad. Mi mamá ya te quiere más que a mí de todos modos. Otros amigos me hicieron invitaciones similares cuando se enteraron. Todos estaban horrorizados en mi nombre, lo que me proporcionó cierta validación de que no estaba exagerando. Aún así, el rechazo me dolió profundamente. Esta no era la primera fiesta dolorosa. Hacía 3 años mamá olvidó decirme que habían cambiado la cena de Navidad a Nochebuena, así que llegué para encontrarlos terminando el postre. Hacía 5 años, la novia de Jaque recibió una media personalizada, mientras que la mía seguía guardada porque no creíamos que traerías a alguien. Pero esta exclusión total no tenía precedentes. A medida que se acercaba la Navidad, tomé la difícil decisión de pasarla sola. La reunión familiar de Mía solo resaltaría lo que había perdido. Las invitaciones de otros amigos, aunque genuinas, se sentían como caridad. Necesitaba enfrentar este dolor de frente y encontrar mi propio camino para superarlo. La depresión se insinuó lentamente luego de golpe. Dejé de decorar a mitad de camino, dejando un árbol medio adornado en mi sala de estar. Devolví la mayoría de los regalos que había comprado. Mi apetito desapareció y el sueño se volvió esquivo. Di largos paseos por Boston, viendo los preparativos de otras familias con una sensación de vacío en el pecho. Aún así, estaba decidida a no revolcarme. Me ofrecí como voluntaria en un refugio local en Nochebuena, sirviendo la cena a personas que tenían problemas mucho mayores que un drama familiar. Programé un maratón de películas para el día de Navidad, preparé una comida pequeña pero especial para mí y compré una buena botella de vino. Crearía nuevas tradiciones. Sobreviviría a esto. Luego llegaron las publicaciones en redes sociales. Las fotos navideñas cuidadosamente seleccionadas de mamá aparecieron en Facebook el 25 de diciembre. La foto familiar tradicional frente al árbol incluía un rostro que no reconocí de inmediato, Cindy Pearson, nuestra vecina adinerada, cuyo esposo era dueño de la mitad de los concesionarios de automóviles en Vermont. Estaba parada donde yo debería haber estado, sonriendo entre mi hermano y mi padre. Siguieron más fotos, Cindy ayudando a mamá en la cocina, Cindy abriendo un regalo, Cindy brindando en la cena. Cada imagen era una daga. No me habían desinvitado para que la Navidad fuera más pacífica. Me habían reemplazado. Los mensajes de la familia extendida llegaron a cuentagotas durante todo el día. Te extrañamos en Navidad, espero que no estés enferma, me envió un mensaje de texto mi prima Amber. Tu mamá dijo que tenías que trabajar, qué mal, escribió mi tío Esteve. Ni siquiera habían dicho la verdad sobre mi ausencia. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que me revolvió el estómago con inquietud. El día de Navidad se extendía ante mí como un desierto sin fin. Me desperté temprano, la costumbre me despertó a las 7 como cada 25 de diciembre desde la infancia. El silencio en mi apartamento se sentía opresivo. Sin voces emocionadas, sin olor a rollos de canela de mamá, sin crujido de papel de regalo. Me obligué a seguir los pasos de mi Navidad en solitario planificada, café con un chorrito de ponche de huevo, una videollamada con Mía antes de que se uniera a las celebraciones familiares, tostadas francesas para el desayuno, comidas mientras veía Qué bello es vivir, mis pies cubiertos con calcetines apoyados en la mesa de café. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de texto de la familia extendida. Tía Cheryl, te extrañamos. Tu mamá dice que no pudiste salir del trabajo. Primo Ryan, amigo, la Navidad no es lo mismo sin tus comentarios sarcásticos sobre los regalos de Jaque. Cada mensaje requería una respuesta. Cada respuesta una decisión, decir la verdad o mantener la ficción que mi familia había creado. Elegí un camino intermedio, también los extraño a todos, espero ponerme al día pronto.
Lo suficientemente vago como para evitar mentiras y al mismo tiempo evitar preguntas incómodas. A mitad de Milagro en la calle 34, la curiosidad me venció. Abrí Instagram para ver más de la Navidad de mi familia sin mí. Allí estaba Cindy Pearson de nuevo, sus joyas de diamantes captando la luz mientras sostenía un regalo. La leyenda decía, tan bendecidos de tener a Cindy en nuestra Navidad familiar este año. Algo en las fotos me molestaba. La sala de estar se veía diferente. La mesa auxiliar antigua que había pertenecido a mi abuela había desaparecido, reemplazada por una pieza moderna de vidrio. El sillón reclinable de papá, desgastado pero querido, había desaparecido en favor de un elegante sillón de cuero que debía haber costado miles. Mis padres nunca habían sido extravagantes con los muebles. Papá conducía autos hasta que morían y mamá recortaba cupones religiosamente. ¿De dónde había salido el dinero para esta aparente renovación del hogar? Más preocupante era una foto de Jaque mostrando lo que parecía ser un Rolex. Mis padres vivían cómodamente, pero ciertamente no eran ricos en Rolex. Mamá siempre había insistido en que estaban ahorrando agresivamente para la jubilación. Desplacé sus publicaciones de los últimos meses, viendo patrones que había pasado por alto, viajes de fin de semana amén, un nuevo televisor, el BMW de Jaque. Pequeños cambios individualmente, pero colectivamente sugerían un cambio financiero significativo. Llegó la Nochevieja sin contacto de mi familia inmediata. Envié un mensaje de texto grupal, «Feliz Año Nuevo, los quiero y los extraño a todos». Sin respuesta. El 2 de enero intenté llamar a mamá. Directamente al buzón de voz. El teléfono de papá sonó pero no contestó. Les envié un correo electrónico a ambos, ¿están bien? Estoy preocupada por ustedes. Nada. Mi preocupación comenzó a superar mi dolor. Este silencio no tenía precedentes. Incluso durante nuestros peores desacuerdos, mamá eventualmente llamaba para repetir la discusión. ¿Había pasado algo? ¿Estaban enfermos? Llamé a Jaque como último recurso. ¿Qué quieres?, respondió su voz fría. Asegurarme de que todos estén bien. Nadie me devuelve las llamadas. Estamos bien, solo ocupados. ¿Demasiado ocupados para responder un mensaje de texto durante más de una semana? Suspiró dramáticamente. Mira, mamá cree que es mejor si tenemos algo de espacio ahora mismo. ¿Espacio de qué? ¿Qué hice? No siempre se trata de ti, Olivia. Algunas cosas son solo asuntos familiares. Soy familia. ¿Sabes a qué me refiero? Tengo que irme. Colgó. Asuntos familiares. La frase resonó en mi mente. ¿Qué asuntos familiares me excluían, pero incluían a Cindy Pearson? Al día siguiente Mia y yo nos reunimos para tomar un café. Le mostré las fotos, le expliqué el silencio. Esto es raro, Liv. Realmente raro. Estudió las fotos navideñas de nuevo. ¿Quién es esta mujer? La que está en tu lugar en todas las fotos. Cindy Pearson. Ella y su esposo están forrados. Él es dueño de concesionarios. Ella está en todas las juntas de caridad en 3 condados. Nunca tuvieron hijos. Solía darme barras de granola crujientes cuando vendía galletas de las Girl Scouts. Odiaba esas barras. Mia frunció el ceño. Y ahora está jugando a ser la hija sustituta en Navidad. Eso es más que extraño. Dudó. Odio preguntar esto, pero ¿podría haber dinero involucrado de alguna manera? Los muebles nuevos del Rolex, el BMW. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente, pero cuando la gente de repente tiene dinero y empieza a actuar de forma extraña, suele haber una historia detrás. Me apretó la mano. Tal vez deberías comprobar si tu nombre está en alguna propiedad o cuenta familiar, solo para estar segura. Me reí. Mis padres no me ocultarían dinero. Hay muchas cosas, pero no deshonestos. Incluso mientras lo decía, la duda se insinuó. Esa noche recordé algo extraño del verano pasado. Mamá me había preguntado por mi nombre legal completo en un antiguo documento de propiedad. ¿Es Olivia Ann Wells o Olivia A. Wells? Nunca recuerdo cómo lo escribieron en esa vieja escritura.
Cuando le pregunté qué escritura, cambió de tema. En ese momento no pensé nada al respecto. Ahora me envió un escalofrío. Enero se convirtió en febrero. Mi cumpleaños llegó y se fue sin el reconocimiento de mi familia. El silencio se convirtió en una presencia en mi vida, un peso que llevaba a todas partes. Me lancé al trabajo asumiendo proyectos adicionales para llenar las horas de la noche que se alargaban demasiado. Empecé a ver a un terapeuta, tratando de desenredar el nudo de emociones. ¿Querrías tener contacto con ellos si se comunicaran?, preguntó la doctora Chen durante una sesión. Ya no lo sé, admití. Estoy empezando a preguntarme si alguna vez los conocí realmente. La ansiedad y la confusión constantes comenzaron a afectar mi sueño, mi apetito, mi concentración. Una noche a finales de febrero me encontré sollozando en el suelo del baño a las 3 de la mañana, agarrando mi teléfono y mirando la última foto familiar que nos habíamos tomado juntos en Acción de Gracias. Basta, me susurré. Necesitaba seguir adelante con o sin ellos. Eliminé el hilo de mensajes de texto familiar, eliminé los cumpleaños de mis padres de mi calendario y guardé las fotos que se mostraban en mi sala de estar. Si querían espacio, lo tendrían por completo. La llamada llegó un miércoles a principios de marzo, mientras revisaba los análisis de la campaña con mi equipo. Número desconocido. Código de área de Connecticut. Normalmente lo dejaba ir al buzón de voz, pero algo me obligó a disculparme y contestar. ¿Es Olivia Wells?, preguntó una voz masculina profunda. Sí, ¿quién llama? Mi nombre es Robert Harrington. Soy abogado de Caldwell, Harrington y Pierce en Hartford. Llamo con respecto al patrimonio de Eleanor Wells. Un escalofrío me recorrió. Mi abuela. Mi abuela. Según nuestros registros, Eleanor Wells falleció el 12 de noviembre del año pasado. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Eso es imposible. Lo habría sabido. Habría habido un funeral. Entiendo que esto debe ser impactante. Tal vez deberíamos reunirnos en persona. ¿Estaría disponible para venir a nuestras oficinas en Hartford? 2 días después me senté en una sala de conferencias decorada con buen gusto, todavía aturdida por la incredulidad. El señor Harrington, un hombre digno de unos 60 años con cabello entrecano, colocó una carpeta delante de mí. El certificado de defunción de su abuela, dijo suavemente, y el obituario publicado en el Burlington Free Press. El certificado lo confirmó, la abuela Eleanor, muerta a los 87 años. El obituario era breve, mencionaba su carrera docente, su amor por la jardinería y que le sobrevivían su hijo Michael Wells, su esposa Patricia, su nieto Jacob, y que le precedió en la muerte su esposo Richard. Sin mención de mí, como si no existiera. No entiendo, susurré. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no estuve en el funeral? El señor Harrington se quitó las gafas. Señora Wells, la contacté porque soy el albacea del testamento de su abuela. Un testamento que la nombra a usted como su principal beneficiaria. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Eleanor Wells le dejó la mayor parte de su patrimonio, su casa en Burlington, sus inversiones y la mayoría de sus pertenencias personales. Deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es una copia del testamento, actualizado por última vez hace 3 años. Revisé el documento, la firma familiar de mi abuela en la parte inferior. ¿Mi familia sabe de esto? Sí, fueron informados inmediatamente después de su fallecimiento. Sus padres y su hermano impugnaron el testamento en diciembre, alegando que Eleanor no estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. Diciembre. Cuando me desinvitaron de Navidad. Cuando me reemplazaron con Cindy Pearson. Cuando comenzó su silencio. El tribunal desestimó su petición el mes pasado. Había amplia evidencia de que su abuela era competente, incluyendo vídeos que grabó específicamente dirigiéndose a sus decisiones. ¿Vídeos? El señor Harrington asintió, girando su computadora portátil hacia mí. Pidió que los viera en privado. Le daré un tiempo. En la pantalla, mi abuela estaba sentada en su terraza acristalada, con un aspecto más frágil del que recordaba, pero con los mismos ojos azules claros. Olivia, mi querida niña, si estás viendo esto, he fallecido. Le he dejado instrucciones a Robert para que te encuentre, ya que sospecho que tus padres no te informarán adecuadamente.
Sonrió con tristeza. He visto cómo te han tratado a lo largo de los años, la distancia que crearon, el favoritismo hacia Jake, la sutil crueldad disfrazada de crianza. Debería haber hablado antes, pero tu abuelo siempre aconsejaba paciencia con los asuntos familiares. Se inclinó más cerca de la cámara. Después de que Richard murió, vi las cosas aún más claramente. Has construido una vida hermosa en tus propios términos, sin su apoyo. Me visitas regularmente a pesar de tu apretada agenda, llamas sin que te lo recuerden. Mientras tanto, tu madre me visita solo cuando quiere algo, generalmente dinero para el último percance de Jake. La expresión de mi abuela se endureció. He decidido dejarte mi patrimonio, con pequeñas excepciones para artículos personales que tu padre podría querer. Tu abuelo y yo siempre vivimos modestamente, pero sus inversiones funcionaron bien. La casa está pagada y hay más que suficiente para asegurar tu futuro. Tus padres conocen mis deseos, pero sospecho que lo pelearán. Mantente firme, Olivia. Esta es mi elección, hecha con la mente clara y el corazón amoroso. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminó el vídeo. Comenzó un segundo. Debería explicar sobre la casa, continuó la abuela. Tu madre ha estado pidiendo préstamos contra ella durante años, usando un poder notarial que tontamente le otorgué cuando me operaron de la cadera. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores a medida que crecían los problemas financieros de Jake. Solo descubrí esto recientemente. Ahora he revocado ese poder y actualizado mi testamento, pero el daño es sustancial. Le he dado instrucciones a Robert para que investigue a fondo. Siguieron 3 vídeos más, la abuela relatando instancias específicas que demostraban su agudeza mental, la abuela explicando por qué le había dejado a Jake solo un pequeño legado en efectivo, la abuela mostrando la colección de joyas antiguas que quería que yo tuviera, incluyendo su anillo de compromiso. Cuando el señor Harrington regresó, apenas podía hablar. Sabían, finalmente logré decir. Sabían que ella me lo había dejado todo y ocultaron su muerte. Celebraron un funeral sin mí. Me temo que sí. Cuando no pudimos localizarla en la dirección que teníamos registrada, su madre afirmó que se había mudado al extranjero. Fue solo cuando nuestro investigador encontró su información actual que nos enteramos de la verdad. El momento, susurré. Me desinvitaron de Navidad justo después de que impugnaran el testamento. Él asintió. La audiencia inicial fue el 14 de diciembre. El tribunal requirió la divulgación de las finanzas familiares, lo que reveló algunas transacciones preocupantes. Sus padres han vuelto a hipotecar su casa y han tomado préstamos significativos. Su hermano tiene varias tarjetas de crédito al máximo a nombre de sus padres, y han estado usando la casa de mi abuela como garantía sin su conocimiento. Las piezas estaban encajando en su lugar. Los muebles nuevos, el BMW de Jake, los viajes de fin de semana. Correcto. Hemos congelado esas actividades ahora, pero se ha hecho un daño considerable. También está el asunto de los artículos personales retirados de la casa después del fallecimiento de su abuela, pero antes de que el tribunal sellara la propiedad. La mesa auxiliar antigua, probablemente otras piezas valiosas que no había notado en las fotos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La casa y los activos restantes se transfieren a usted. Habrá consideraciones fiscales que debemos discutir, y tendrá que decidir qué hacer con las actividades financieras no autorizadas. ¿Te refieres a presentar cargos contra mis propios padres? La expresión del señor Harrington era compasiva pero firme. Esa es totalmente su decisión, señora Wells. Pero lo que hicieron no solo fue moralmente cuestionable, fue ilegal. Salí de su oficina con una gruesa carpeta de documentos y un corazón más pesado que cuando llegué. Mi abuela se había ido sin la oportunidad de despedirme, mi familia se reveló no solo como emocionalmente manipuladora, sino potencialmente criminal, y yo, de repente, era dueña de propiedades e inversiones que nunca esperé. En mi habitación de hotel esa noche, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No solo por la abuela Eleanor, aunque ese dolor era crudo y fresco. Lloré por la familia que pensé que tenía, los padres que creía, a pesar de sus defectos, me amaban. Lloré por el hermano que había jugado conmigo en el patio trasero antes de aprender a resentirme. Cuando finalmente me quedé dormida, mi teléfono se iluminó con una notificación de texto. Mi madre, necesitamos hablar. Llámanos inmediatamente. Luego otro,
todo esto es un malentendido. Por favor, llama. Y otro, tu padre no está bien. Le estás rompiendo el corazón. Después de meses de silencio, ahora no podían comunicarse conmigo lo suficientemente rápido. Los mensajes de texto continuaron durante la noche y hasta la mañana siguiente. De mamá, ese abogado no entiende nuestra situación familiar. De papá, por favor, llama, Libby. Podemos explicarlo todo. De Jaque, bien hecho, hermanita. Siempre tienes que ser la especial, ¿verdad? Silencié mi teléfono y me reuní con el señor Harrington nuevamente para firmar la documentación preliminar. Por la tarde estaba conduciendo de regreso a Boston, la realidad de mi herencia aún asimilándose. La casa de la abuela, valorada en casi $400,000 a pesar de los préstamos tomados en su contra. Cuentas de inversión que totalizaban más de $600,000. Artículos personales incluyendo joyas, tasados en $75,000. Nunca había esperado tal riqueza, nunca planeé mi vida en torno a una herencia. Cuando volví a encender mi teléfono en casa, había 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Mi madre incluso había contactado a Mia a través de Facebook, pidiéndole que me hiciera llamar a casa por un asunto familiar urgente. Respiré hondo y llamé al teléfono fijo de mis padres, poniendo la llamada en altavoz mientras caminaba por mi sala de estar. Mamá contestó al primer timbre. Olivia, gracias a Dios. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo. Sé que ha habido un terrible malentendido con el patrimonio de tu abuela. Ese abogado lo tiene todo mal. ¿Qué tiene exactamente mal, mamá? Que la abuela murió en noviembre y no me lo dijiste. Que celebraron un funeral sin mí. Que impugnaron su testamento. Su tono cambió instantáneamente de preocupado a defensivo. Has estado tan ocupada con tu carrera. No queríamos agobiarte. ¿Y el testamento? Tu abuela no estaba pensando con claridad hacia el final. Jaque ha tenido tantas dificultades. Ella habría querido ayudarlo si hubiera sido ella misma. Hizo el testamento hace 3 años. Estaba perfectamente lúcida. Incluso grabó vídeos explicando sus decisiones. Silencio. Luego, ¿vídeos? ¿Qué vídeos? Sabía, mamá. Sabía de los préstamos, de usar su casa como garantía. Lo sabía todo. Eso es ridículo. Tu padre tenía poder notarial. Todo era perfectamente legal. Revocó ese poder notarial el año pasado. Las transacciones después de eso fueron fraude. Más silencio. Escuché voces apagadas, luego mi padre entró en la línea. Libby, escucha, tu madre está molesta. Todos lo estamos. ¿Podemos hablar de esto en persona, como familia? A pesar de todo, su voz todavía tenía el poder de tirar de mi corazón. No lo sé, papá. Domingo, brunch en el Hilton de Cambridge. Terreno neutral. Solo hablar. Eso es todo lo que pedimos. Acepté en contra de mi mejor juicio y del consejo del señor Harrington. El abogado insistió en acompañarme, pero esperaría por separado en el vestíbulo del hotel, disponible si era necesario. El domingo llegó frío y lluvioso, a juego con mi estado de ánimo. Llegué temprano, conseguí una mesa tranquila en la esquina del restaurante y pedí café para calmar mis nervios. A las 11 en punto mis padres y Jaque entraron. Mamá se veía más delgada que en Acción de Gracias, la tensión evidente en las líneas apretadas alrededor de su boca. Papá parecía haber envejecido años en meses, sus hombros encorvados. Jaque, por el contrario, todavía llevaba su derecho con confianza como una colonia cara, junto con lo que parecía ser un nuevo reloj de diseñador. Olivia, asintió mamá rígidamente mientras se sentaban. Papá extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía, pero las mantuve envueltas alrededor de mi taza de café. ¿Te ves bien, Libby? Jaque resopló. Sí, la herencia le sienta bien. Jaque, advirtió papá. Un camarero apareció para tomar sus pedidos de bebidas, proporcionando un respiro momentáneo de la tensión. Una vez que se fue, mamá se inclinó hacia adelante. Necesitamos discutir esta situación como adultos, comenzó. Tu abuela estaba confundida sobre las finanzas familiares.
Tu padre la ayudó a administrar sus asuntos durante años, hasta que revocó su autoridad. Observé un malentendido. Firmó papeles sin leerlos correctamente. Los vídeos sugieren lo contrario. La sonrisa de mamá se tensó. Las personas mayores se dejan influenciar fácilmente. ¿Quién sabe lo que ese abogado le dijo que dijera? Grabó esos vídeos hace más de un año, mamá. Antes de que revocara el poder notarial de papá. Antes de que descubriera los préstamos no autorizados. No autorizados. Tu padre es su hijo. La familia ayuda a la familia. Su voz se elevó ligeramente atrayendo miradas de las mesas cercanas. La bajó de nuevo. Todo lo que hicimos fue por esta familia. A veces eso significaba ayudar a Jake cuando lo necesitaba. ¿Y qué hay de cuando yo necesitaba ayuda? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Siempre has sido tan independiente, dijo papá rápidamente. Tan capaz. Jake necesitaba más apoyo. ¿Quieres decir que Jake exigió más apoyo? Corregí. Y se lo diste incluso cuando eso significaba robarle a la abuela. Jake golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. Ahí vas de nuevo, pequeña señorita perfecta. Crees que eres mucho mejor que yo. Noticias de última hora, no todo el mundo recibe todo en bandeja de plata. Lo miré con incredulidad. ¿Qué me entregaron exactamente? La beca por la que trabajé, el trabajo que gané, el condominio para el que ahorré. Mientras tanto, tú has tenido todas las ventajas: tutores privados, campamentos deportivos, pagos iniciales de automóviles, subsidios de alquiler. Hijos, intervino mamá, esto no es productivo. No soy una niña, respondí. Tengo 34 años y solo ahora veo a mi familia claramente por primera vez. Papá parecía dolido. Libby, hemos cometido errores, podemos admitirlo. Pero seguimos siendo familia. Seguramente podemos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Qué solución tenían en mente?, pregunté, aunque ya lo sabía. Mamá respondió: la casa de tu abuela ha estado en la familia durante generaciones. Debería seguir así. Las inversiones podrían dividirse equitativamente entre tú y Jake. Es justo. Justo, repetí. ¿Fue justo ocultarme la muerte de la abuela? ¿Celebrar su funeral sin mí? ¿Fingir que no existía en su obituario? Estás siendo dramática, dijo Jake. Siempre es el show de Olivia. No, me levanté de repente tranquila en mi ira. Nunca ha sido el show de Olivia. Siempre ha sido el show de Jake, con mamá como productora y papá como patrocinador silencioso. Bueno, el show ha sido cancelado. Siéntate, siseó mamá. La gente está mirando. Que miren. He terminado de actuar para esta familia. Recogí mi bolso. La abuela tomó sus decisiones por una razón. Las estoy honrando. Papá me agarró del brazo. Por favor, Libby. Tu madre y yo estamos teniendo dificultades. La casa, nuestra jubilación. Deberían haber pensado en eso antes de volver a hipotecar su casa para comprarle a Jake un BMW. Le quité la mano suavemente. Haré que mi abogado se comunique con ustedes para recuperar los artículos personales de la abuela que fueron retirados de su casa. Mientras me alejaba, mamá me gritó: si haces esto, si no ayudas a tu familia, no esperes que te vuelvan a dar la bienvenida. Me di la vuelta en la puerta. Ya me desinvitaste de Navidad, mamá. Creo que hemos pasado la bienvenida. Las consecuencias fueron rápidas y generalizadas. En cuestión de días, los miembros de la familia extendida comenzaron a tomar partido. La tía Cheryl llamó para decirme que estaba rompiendo el corazón de mi madre. El tío Esteve sugirió un compromiso para la paz familiar. El primo Ryan me envió un mensaje de texto diciendo que nunca pensó que pudiera ser tan fría. Solo la hermana de mi padre, la tía Ellen, se acercó con diferentes sentimientos. Eleanor me dijo lo que planeaba hacer, dijo durante nuestra llamada. Estaba en su sano juicio y sabía exactamente lo que quería. No dejes que te manipulen, Olivia. Mientras tanto, mis padres lanzaron lo que solo podría describirse como una campaña de desprestigio. Viejos amigos de la familia me contactaron con preocupaciones sobre mi estado mental.
Mi madre escribió una vaga publicación en Facebook sobre el dolor de que los hijos se vuelvan contra los padres que lo sacrificaron todo por ellos, generando docenas de comentarios comprensivos. Jaque fue más allá, enviándome mensajes cada vez más amenazantes sobre la lealtad familiar y cómo me arrepentiría de esta traición. Cuando bloqueé su número, creó nuevas cuentas de correo electrónico para continuar con su acoso. La presión era casi insoportable. Me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, revisando mi teléfono con temor. Mi terapeuta sugirió medicamentos temporales para la ansiedad para ayudarme a sobrellevar la tormenta. Mía y algunos amigos cercanos formaron un círculo protector, revisando mensajes y contestando llamadas cuando no podía enfrentar otra confrontación. A pesar de todo, luché por mantener mi compostura profesional en el trabajo. Mi equipo notó mi distracción, mi falta de entusiasmo por proyectos que normalmente me entusiasmarían. Finalmente le confié a mi jefe, quien respondió con una compasión inesperada, aprobando días personales adicionales y conectándome con los recursos legales de la empresa. 6 semanas después de la confrontación del brunch, llegué a mi punto de ruptura cuando Jaque apareció en mi edificio de oficinas, causando una escena en el vestíbulo. La seguridad lo sacó, pero no antes de que gritara acusaciones sobre mi robo de propiedad familiar. Esa noche tomé una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora: establecería límites firmes a través de canales legales. El señor Harrington solicitó una orden de restricción contra Jaque. Envió cartas formales de cese y desistimiento con respecto a las declaraciones públicas de mis padres. E inició un procedimiento para recuperar los artículos retirados de la casa de mi abuela, con la opción de presentar cargos aún sobre la mesa. Esto no se trata de castigo, le dije durante una llamada. Se trata de protección. La mía y los deseos de mi abuela. Entiendo, respondió. Y por si sirve de algo, creo que Eleanor estaría orgullosa de tu determinación. Por primera vez desde esa fatídica llamada telefónica de diciembre, me permití creer que eso podría ser cierto. Abril trajo las primeras señales de la primavera a Boston y nuevos desarrollos en mi inesperada saga de la herencia. El señor Harrington me puso en contacto con un asesor financiero especializado en riqueza repentina. Juntos creamos un plan para las cuentas de inversión que honraba la naturaleza práctica de mi abuela al tiempo que aseguraba mi futuro. Mientras tanto, los límites legales comenzaron a tener el efecto deseado. Los mensajes amenazantes de Jaque cesaron después de la orden de restricción. La campaña de mis padres en las redes sociales se calmó después de las cartas de cese y desistimiento. El drama público retrocedió, dejando espacio para una curación más privada. Comencé sesiones de terapia semanales, desempacando décadas de dinámicas familiares con la doctora Chen. Lo que estás experimentando es una forma de duelo, explicó durante una sesión. No solo por tu abuela, sino por la familia que pensabas que tenías. ¿Está mal que a veces me sienta aliviada?, pregunté. Como si me hubieran quitado un peso. Ese peso era la carga de tratar de ganarte un amor que debería haber sido dado libremente. El alivio es una respuesta natural. A medida que mi salud emocional mejoraba, tomé decisiones sobre los activos tangibles que había heredado. Contraté a un administrador de propiedades para la casa de la abuela, sin querer venderla todavía, pero igualmente sin querer vivir en Burlington tan cerca de mis padres. El administrador informó que faltaban artículos importantes, confirmando mis sospechas sobre lo que había desaparecido entre la muerte de la abuela y la transferencia legal de la propiedad. A través de su abogado, mi padre finalmente accedió a devolver varias piezas: la mesa auxiliar antigua, la colección de libros de primera edición de la abuela y una pintura de un artista local de Vermont que había colgado en su comedor. Cada artículo llegó cuidadosamente empaquetado con una nota escrita a mano de papá: lo siento, Libby, por todo. Sin firma, solo esas 6 palabras que a la vez me conmovieron y me enfurecieron. Los aspectos prácticos de la herencia proporcionaron estructura, pero el panorama emocional seguía siendo rocoso. Las reuniones familiares extendidas se perfilaban como posibles campos de minas. Los planes para las vacaciones se convirtieron en cálculos complicados. Incluso las conversaciones casuales con conocidos podían volverse incómodas si preguntaban por mi familia. Mi sistema de apoyo resultó invaluable durante este tiempo. Mia me acompañó en un difícil viaje de fin de semana a Burlington para evaluar la casa de la abuela. Mi compañero de trabajo Thomas, cuya propia familia lo había repudiado cuando salió del closet, ofreció perspectiva y humor negro.
Mi grupo de corredores proporcionó salidas físicas para el estrés emocional. Poco a poco construí una familia elegida a mi alrededor. A finales de mayo, recibí un mensaje inesperado de mi prima Amber. Habíamos sido cercanos de niños, pero nos habíamos distanciado en la edad adulta. Necesito decirte algo, escribió. Tu mamá llamó a mi mamá tratando de que te presionara sobre la herencia. Cuando mamá se negó, tu mamá dijo cosas horribles sobre ti. Realmente horribles, Liv. Mamá finalmente le dijo que tal vez el problema no era yo en absoluto, sino cómo me habían tratado. No han hablado desde entonces. Fue una pequeña reivindicación, pero significativa. Otros estaban empezando a ver lo que yo había experimentado durante años. Junio trajo otra sorpresa, un correo electrónico de Cindy Pearson, la mujer que me había reemplazado en Navidad. Olivia, te debo una disculpa. No tenía ni idea de que no te habían invitado a la Navidad familiar. Tu madre me dijo que habías elegido no venir porque estabas demasiado ocupada con tu carrera. Nunca habría asistido si lo hubiera sabido. Aún más perturbador, me enteré recientemente de que se acercaron a mí principalmente por mis conexiones con abogados de sucesiones. Realmente siento mi involuntario papel en esta dolorosa situación. El correo electrónico confirmó lo que había sospechado, mi reemplazo había sido estratégico, no solo cruel. Mis padres habían estado cultivando a Cindy por sus conexiones, probablemente esperando que pudiera ayudar a impugnar el testamento de la abuela. En julio me enfrenté a una decisión importante sobre la herencia. Los préstamos que mis padres habían tomado contra la casa de la abuela habían reducido significativamente su valor. El banco amenazaba con la ejecución hipotecaria a menos que se resolviera la situación. Podía pagar los préstamos esencialmente dándoles a mis padres el dinero que habían intentado tomar sin permiso, o podía dejar que la ejecución hipotecaria procediera, perdiendo una parte significativa del valor de la propiedad, pero evitando otra conexión financiera con mi familia. Lo discutí con la doctora Chen. Cualquiera de las dos opciones es válida, dijo. La pregunta es cuál te permite seguir adelante con menos arrepentimiento. Después de mucha consideración, pagué los préstamos, pero hice que el señor Harrington redactara documentación que lo convirtiera en un préstamo oficial a mis padres, con un interés mínimo y un periodo de gracia de 5 años antes de que comenzara el reembolso. Esto no es perdón, expliqué cuando cuestionó la decisión. Son límites. Estoy eligiendo qué papel quiero que jueguen sus problemas financieros en mi vida en el futuro. A medida que avanzaba el verano, comencé a usar pequeñas porciones de la herencia de maneras que honraban a la abuela Eleanor. Establecí una beca en la escuela primaria donde había enseñado durante 30 años. Doné al jardín botánico en el que se había ofrecido como voluntaria durante su jubilación. Tomé una clase de acuarela, algo que ella siempre me había animado a probar. En agosto mi madre hizo un último intento de manipulación. Se presentó en mi condominio sin avisar, más delgada que nunca y con un aspecto realmente enfermizo. Estás matando a tu padre, anunció cuando abrí la puerta. Su presión arterial está por las nubes. Su médico dice que el estrés podría causarle un ataque al corazón cualquier día. Por un momento, la vieja culpa amenazó con abrumarme. Entonces recordé las palabras de la doctora Chen sobre la responsabilidad emocional. Siento que papá no esté bien, dije con calma, pero no soy responsable de su salud ni de sus decisiones. ¿Cómo puedes ser tan fría después de todo lo que hemos hecho por ti? La pregunta me pilló desprevenida, no porque fuera inesperada, sino porque de repente tuve una claridad perfecta sobre la respuesta. ¿Qué hicieron exactamente por mí, mamá? Me proporcionaron las necesidades básicas, sí. Pero amor, apoyo, celebración de mis logros, reconocimiento de mi valía, cuando me dieron eso libremente, sin condiciones ni comparaciones. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Te lo dimos todo. No, le diste todo a Jaque. A mí me diste obligaciones y críticas disfrazadas de crianza. Eso no es cierto. Siempre te quisimos. Simplemente lo demostramos de manera diferente porque eras más fuerte. No era más fuerte. Simplemente aprendí pronto que no podía contar con ustedes, así que construí mi fuerza por necesidad. Su rostro se endureció. Si así es como eliges ver tu infancia, no hay nada que pueda decir. Tienes razón en eso. Sostuve la puerta.
Por favor, no vuelvas a venir sin llamar primero. Mientras se alejaba, le grité, si papá realmente necesita atención médica, espero que la reciba. Pero no use su salud como un arma contra mí de nuevo. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido, y probablemente la última durante mucho tiempo. Septiembre marcó 9 meses desde el rechazo navideño y 6 meses desde que me enteré de mi herencia. A medida que se acercaba el aniversario de la muerte de la abuela, tomé una decisión que se sentía a la vez aterradora y necesaria: usaría parte de la herencia para establecer la Fundación Eleanor Wells para la Equidad Educativa, proporcionando recursos a estudiantes universitarios de primera generación. Ella creía que la educación era el mejor regalo, le dije al abogado que me ayudaba a establecer la fundación. Y habría querido que su legado abriera puertas para otros, de la forma en que siempre trató de abrirlas para mí. A medida que el verano se convertía en otoño y se acercaba otra temporada navideña, me encontré reflexionando sobre los profundos cambios del año pasado. La familia a la que había anhelado con placer ahora estaba prácticamente ausente de mi vida. La herencia que nunca esperé me había dado no solo seguridad financiera, sino una dolorosa especie de libertad. La abuela a la que había amado me había protegido una última vez desde el más allá. No era tan ingenua como para creer que el drama había terminado para siempre. Los distanciamientos familiares tienen una forma de reactivarse durante las vacaciones, las enfermedades y los eventos importantes de la vida. Pero por primera vez desde esa llamada telefónica de diciembre, me sentí preparada para lo que pudiera venir. Había creado límites, construido un sistema de apoyo y recuperado mi poder. Mientras colgaba el pequeño paisaje de acuarela de la abuela en mi sala de estar, el último de sus artículos personales que había elegido conservar, susurré: gracias por verme cuando ellos no pudieron. Un año después de la llamada telefónica que lo cambió todo, estaba de pie en mi cocina recién renovada, revolviendo sidra caliente para la Navidad de la familia elegida que estaba organizando. Mia arreglaba galletas en una bandeja mientras Thomas probaba las luces de hadas que habíamos colgado alrededor de mi sala de estar. De fondo, Nat King Cole cantaba sobre castañas asándose en un fuego abierto. ¿Necesitas ayuda con esa sidra?, preguntó Eric, el amable arquitecto con el que había estado saliendo durante 3 meses, la primera relación en la que me había sentido emocionalmente lo suficientemente sana como para embarcarme desde la implosión familiar. Solo tu opinión experta sobre el equilibrio de especias, sonreí, ofreciéndole una prueba mientras llegaban nuestros invitados, trayendo platos, regalos y risas. Me maravillé de lo mucho que había cambiado en 12 meses. La herencia me había dado seguridad financiera, sí, pero la verdadera transformación había sido interna. La Fundación Eleanor Wells se había lanzado con éxito, otorgando sus primeras becas a 5 estudiantes merecedores. La casa de la abuela se había convertido en una propiedad de alquiler generadora de ingresos, con ganancias que financiaban parcialmente la fundación. Las cuentas de inversión permanecían prácticamente intactas, una red de seguridad por la que estaba agradecida, pero por la que ya no me definía. Mi viaje de curación a través de la terapia había sido desafiante pero transformador. La doctora Chen me había ayudado a reconocer patrones que nunca antes había visto con claridad, cómo buscaba la validación a través de los logros, cómo me disculpaba por los éxitos que amenazaban la dinámica familiar, cómo aceptaba migajas de afecto y lo llamaba amor. La parte más difícil fue aceptar que tal vez nunca cambiarían. La relación que siempre esperé tal vez nunca exista, les dije a mis amigos mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor. La aceptación no significa aprobación, me recordó Thomas pasando el puré de patatas. Simplemente significa que dejas de luchar contra la realidad. La realidad era que mis padres y yo seguíamos distanciados, aunque la naturaleza de ese distanciamiento había evolucionado. Los mensajes hostiles habían cesado, la campaña en las redes sociales se había desvanecido. Ahora simplemente había silencio, interrumpido por comunicaciones formales ocasionales a través de abogados. Jake se había mudado a Florida para trabajar en uno de los concesionarios del esposo de Cindy Pearson, una ironía final que alguna vez podría haberme dolido, pero ahora simplemente provocaba un levantamiento de cejas. Papá sí había tenido problemas de salud, aunque no el inminente ataque al corazón que mi madre había predicho. Según la tía Ellen, tenía días buenos y días malos, a veces expresando arrepentimiento por cómo se habían desarrollado las cosas. Mi madre seguía sin cambios, al menos exteriormente. Seguía sosteniendo que yo había abandonado a la familia, no al revés. Seguía hablando de mi traición a cualquiera que la escuchara,
pero ahora menos gente la escuchaba. ¿Crees que alguna vez se reconciliarán?, preguntó Eric más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos juntos después de que nuestros invitados se hubieran ido. No lo sé, respondí honestamente. Estoy abierta a ello, pero solo con límites y reconocimiento. No puedo volver a fingir. Ese fue quizás el mayor regalo de este doloroso año, la libertad de la pretensión. Ya no tenía que minimizar mi dolor para mantener la paz. Ya no tenía que encoger mi éxito para evitar los celos. Ya no tenía que ganarme un amor que debería haber sido incondicional. Los pequeños actos de perdón habían llegado gradualmente, no para su beneficio, sino para el mío. Perdoné la debilidad de mi padre, aunque no podía olvidarla. Perdoné el derecho de Jaque, reconociendo que en parte había sido cultivado por nuestros padres. Incluso perdoné la manipulación de mi madre, entendiendo que provenía de sus propias heridas sin cicatrizar. Pero el perdón no significaba restauración. No borraba las consecuencias. Simplemente significaba que estaba liberando la amargura que amenazaba con corroer mi propio corazón. La abuela Eleanor había entendido esta distinción. Sus vídeos revelaban a una mujer que amaba profundamente a su familia, pero reconocía sus defectos con claridad. Había perdonado las traiciones financieras lo suficiente como para mantener las relaciones, pero no lo suficiente como para permitir una mayor explotación. Había encontrado el equilibrio que ahora buscaba. La herencia que me dejó iba mucho más allá del dinero y las propiedades. Me legó sabiduría, coraje y la validación que siempre había anhelado pero rara vez recibido. Me mostró que el amor no requiere una comprensión perfecta, pero sí exige un respeto básico. Demostró que los límites no son punitivos, sino protectores. A medida que se acercaba el nuevo año, establecí intenciones en lugar de resoluciones. Continuaría construyendo relaciones significativas basadas en el respeto mutuo. Fomentaría la gratitud por la familia elegida que me sustentaba. Honraría el legado de mi abuela a través de la fundación y viviendo auténticamente. Y lo más importante, recordaría que la herencia más valiosa no es el dinero ni las propiedades, sino el respeto por uno mismo y la claridad de propósito. Nadie puede impugnar ese testamento. Nadie puede menoscabar ese legado. Si has seguido mi historia hasta ahora, me encantaría saberlo. ¿Alguna vez has tenido que crear límites con las personas que amas? ¿Cómo has equilibrado la autoprotección con la compasión? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación y no olvides dar me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Recuerda que tu valía no la determinan aquellos que no pueden verla con claridad. Gracias por escuchar y que encuentres la paz en tu propio viaje familiar, sea cual sea su forma.